Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Les queremos agradecer en nombre de FINSA su conexión, su asistencia a este seminario, este encuentro que hemos organizado el día de hoy para entender, y ahora quizás más que nunca, los resultados que tuvimos el día de ayer. Tuvimos, recuerdo, una mega elección, por si vive en otro planeta, en la que diría que hoy día todos los debates y discusiones están respecto a la elección de constituyentes, pero creo que también hay varias cosas que sacar en limpio del resto de las elecciones y por supuesto de cara a el resto de las elecciones que se nos vienen, ¿no? Finalizando con probablemente una de las más importantes en noviembre. Para esto, el día de hoy hemos invitado a Kenneth Bunker. Kenneth Bunker probablemente ayer también lo vieron bastante en Televisión Nacional. Kenneth Bunker es un cientista político, tiene un doctorado en ciencia política en LSI, además es columnista, escritor, panelista, en este caso de programas de política, y lo hemos querido hoy día invitar a que nos cuente un poco cuál es su mirada, cuál es su reacción respecto a los resultados de ayer, pero además con una diferencia sobre lo que habíamos hecho anteriormente. Kenneth no solamente tiene un comentario o una visión cualitativa respecto de lo que ocurrió ayer, sino creo desde esta diferencia que hemos querido realizar, también tiene una mirada cuantitativa sobre quiénes son, dónde se ubican en el espectro político la mayoría, ¿no? La mayoría de quienes salieron electos ayer. Ustedes entenderán que por esta sorpresa dentro de los resultados ha sido difícil aquello, pero sí se puede configurar un mapa relativamente general para poder ir entendiendo por dónde va a ir esta discusión. Así que muy buenos días, Kenneth, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en FINSA. Cuéntanos, ¿cuáles son tus principales impresiones el día de hoy? ¿Cuáles son las conclusiones que puedes sacar en términos más generales y cómo esto lo podemos plantear entonces hacia adelante? Bueno, gracias por la invitación a Francisco, Nathan y Finza por esta conversación. Eh, yo partiría diciendo que esta es una gran sorpresa. O sea, yo imagino que todos, viendo los resultados, leyendo los diarios hoy día en la mañana, ya lo saben. Pero es una gran sorpresa no solamente por los resultados, sino de lo que se esperaba. O sea, todos los analistas, todas las personas que hemos estado mirando los datos, teníamos una impresión muy diferente a lo que finalmente pasó. Eh, no era una elección fácil de pronosticar, no era una elección donde las simulaciones tradicionales pudiesen funcionar bien, en principio por el carácter tan inédito de la elección, en un contexto de una pandemia, de un estallido social, en un contexto que se mueve, un contexto muy fluido. Entonces nosotros tratamos de hacer el intento de identificar algunas luces de dónde se podía ir la elección, tal como muchos otros, y la verdad es que todos se equivocaron. Yo creo que nadie se esperaba que los independientes, por ejemplo, pudiesen entrar con tanta fuerza ni cuál fuera el resultado de los partidos políticos. Aquí en la pantalla se está viendo una tabla con los resultados. Nosotros preparamos aquí un documento para FINSA donde tenemos cerca de casi 400 hojas con distintos datos electorales, con los resultados claros, pero otras cosas también, o sea, un detalle mucho más fino sobre quiénes son cada uno de los 155 constituyentes. Como decía Nathan, nosotros estuvimos con el equipo anoche hasta muy tarde en TVN colaborando con la cobertura, también estábamos haciendo muchos de los datos por atrás y hemos estado trabajando este documento toda la noche. O sea, seguimos trabajando, hay un equipo de 5 personas trabajando para completar este documento, para tratar de ver quiénes son los candidatos. Y eso es crucial. Yo partiría tal vez por ahí hablando un poco de que, porque esta elección los resultados son tan distintos, no estábamos preparados para saber quiénes son finalmente quiénes son los constituyentes, porque cuando son los candidatos a los partidos tenemos mucha información, es fácil posicionarlo y entender cómo votan. O sea, un candidato a Renovación Nacional tenemos un registro de dónde está parado el partido,
en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales. Entonces sabemos más o menos cómo podría votar según distintos proyectos de ley. O sea, es cosa de ver el Congreso, es más o menos fácil de adelantar cómo votan. Pero cuando tenemos una elección como el día de ayer, cuando entran tantos independientes, nos cuesta no solamente encontrar, obviamente, las fotos de estas personas, o sea, saber quiénes son, sino que cuáles son sus propuestas y sus programas. Es el caso de la lista del pueblo, por ejemplo, que entra con 24 constituyentes. Muchos de ellos ni siquiera tienen un programa de constituyente que exige el cervelo. O sea, yo creo que ni ellos pensaban que les podía ir tan bien, porque mandaron solamente documentos del partido. Entonces, eso es lo primero. Yo partiría también, Nathan, dando 5 conclusiones sobre la elección de ayer que podemos desarrollar un poco en profundidad antes de pasar al mapa para ver dónde están posicionados todos estos candidatos. Lo primero ya lo dije un poco, yo creo que la dominación de los independientes es la primera noticia, o sea, yo creo que eso es algo que no estamos acostumbrados en Chile, no había pasado el 89, o sea, cuando hay grandes reconfiguraciones del sistema de partidos uno espera cierta continuidad, como pasó con la derecha, con el Partido Nacional, a Renovación Nacional en el 89, o la DC que venía desde los 50 y tenía mucho poder, o el Partido Socialista que también pasó toda esa etapa, y finalmente siguió adelante. O sea, tenemos una estructura de partidos que se desarma en parte. Ahora, quiero decir en parte, esta es evidencia parcial, porque también hubo 3 otras elecciones que nos van a decir mucho sobre cómo quedan parados los partidos. Entonces, todas estas conclusiones son un poco sobre la Convención Constitucional. Pero sin duda, la gran noticia, yo creo que los medios internacionales también van a estar cubriendo los independientes, la fuerza de los independientes y cómo ellos van a moldear un poco lo que salga en este texto. La segunda noticia, diría yo, que es el gran avance entre la nueva coalición de izquierda, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. También es una coalición que es propiamente tal, una coalición de izquierda que no habíamos tenido con tanta representación. Le fue muy bien en la elección del 2017. El Partido Comunista esa vez compitió por la nueva mayoría, sacó 9 diputados, el Frente Amplio sacó 20, y le fue bien, se consolidaron como la tercera fuerza, pero hoy día realmente le fue bien. Es cosa de ver comunas como Viña del Mar, donde Ripamonti entra después de que Reginato había estado desde el 96, una comuna muy grande, muchas personas gobernadas ahí por el Frente Amplio, Revolución Democrática, y lo mismo Maipú, donde pierde Cati Barriga y entra Bodanovich. O el caso de Mundaca, que gana como gobernador en primera vuelta. O sea, sabíamos que Mundaca era competitivo, pero no sabíamos cuánto. En el PC también después podemos desglosar un poco eso, pero ganó Jadue con 65% y tal vez una de las batallas más emblemáticas fue la de Santiago Centro, donde pierde Alessandri de Renovación Nacional. Uno pensaba que era un candidato que podía ganar más bien cercano a la gente, desacoplado del gobierno, y podía hacer una buena carrera, pero ganó Hasler, Iracy Hasler ahí del Partido Comunista, entonces muy bien. El tercer punto que yo creo que es importante es el castigo a las fuerzas tradicionales. Aquí podemos ver la lista de la Apruebo 25 y llega tercero, detrás de Apruebo Dignidad, y Chile Vamos claramente con 37, o sea, no llega al tercio, llega solamente el 25% de los 155, lo que en teoría no les permitiría bloquear iniciativas, no tendrían ningún tipo de poder si es que consideramos que esos 17 escaños reservados de los 155 votarían más bien con las fuerzas progresistas. Ahora, eso tampoco es necesariamente cierto. Pueden haber algunos candidatos que son más bien conservadores o de derecha dentro de esos 17, pero sigue siendo una minoría. O sea, este también es un mensaje para las fuerzas tradicionales, para Vamos por Chile, para la Prodignidad que contienen los partidos políticos, todos los partidos, casi todos los partidos políticos que conocíamos. La Democracia Cristiana sacó solamente 3 escaños, o sea, una muy mala presentación. 3 escaños, eso, si es que esto fuera una elección de diputados, con este resultado, la Democracia Cristiana desaparecería del mapa, o sea, tendría que desinscribirse automáticamente. Un cuarto punto, diría yo, la centroizquierda más particular. Yo creo que la lista de la prueba está muy debilitada, saca solamente 25 y llega tercero. Yo creo que un punto importante después de mirar el tercio para la derecha era quién llegaba segundo. Y para la lista para Apruebo Dignidad, perdón, era muy importante ganar por aunque sea un voto, porque simbólicamente representaba que ellos estaban de alguna forma al lado correcto de esta historia, ¿no? O sea, ellos posicionándose en el segundo lugar ganan mucho ímpetu política y se acercan también con la elección presidencial, que también podemos comentar un poco más cómo se va desarrollando eso.
Y finalmente yo creo que el último punto que es importante y que no se puede dejar de lado es el análisis más bien de la derecha, de Vamos por Chile. O sea, realmente una muy mala presentación que no solamente tiene que ver con el gobierno, yo creo que esa sería la primera lectura. O sea, un gobierno que no ha estado a la altura, no ha llegado a tiempo muchas veces, ha quedado corto con mucho de lo que ha hecho del estallido social. Mirando en retrospectiva, obviamente es mucho más fácil ver esto, pero pudo haber hecho un par de cosas distintas. Pero no solamente depende del gobierno, sino que es todo un sector que al parecer no está conectando, como lo dijo el presidente ayer, no está sintonizando bien con la ciudadanía. Yo creo que ahí hay un mea culpa que hizo el presidente, pero es más que eso. O sea, aquí habían señales claras con el 80-20 del plebiscito anterior, y con el presidente llegando al dígito, a un dígito, que yo creo que se pudo haber hecho más. Entonces también todo el sector muy debilitado, y sin duda eso va a ser algo que va a formar la carrera presidencial de lo que viene ahora, y también obviamente todo el proceso constitucional. Perfecto. A ver, con estas primeras conclusiones que podemos obtener, tú mencionaste, digamos, creo que ayer todos estábamos mirando, que era esta como, que al final fue un triunfo, ¿no?, de los independientes, pero sabemos que al final del día, y creo yo de manera muy inteligente ahí la lista de independientes no neutrales, ser independiente es no pertenecer a un partido político, no significa no tener ideas o ser, digamos, inmune a estas. En esa línea, ¿qué tan independientes son las listas de independientes? Da la sensación de que uno la podría ubicar dentro de este mapa quizás más tradicional, quizás estoy equivocado y no, ya hay que dejar de pensar así, pero de este mapa más tradicional. ¿Cómo lo pondrías tú de repente? Puede ser simplista porque es simplemente un eje, pero ¿dónde los pondrías tú que se acercan más a, en estas tres primeras fuerzas, ¿no?, que tuvieron? Sí, bueno, quiero mostrar este mapa, pero solamente para contestar lo de los independientes. Cuando los independientes, las listas de independientes se inscribieron para competir, era más o menos claro que la gran mayoría de estas 70, 80 listas de independientes, que por cierto es una figura nueva, o sea, las elecciones de diputados, de senadores, concejales, alcaldes, todas las elecciones no existen en la lista de independientes, todas las listas que se inscribieron, o la gran mayoría, se ubicaban ideológicamente más bien a la izquierda. Entonces, el cálculo que se hacía era que había una dispersión hacia la izquierda que iba a beneficiar a la derecha. Entonces, ahí claramente lo que se desprende de eso es que todos los independientes que entran probablemente van a estar a la izquierda del centro, ¿ya? Eh, Ahora, cuando uno mira el Congreso, es fácil hacer eso como estaba comentando antes, porque uno sabe quiénes son porque vienen de partidos políticos, entonces sabemos cuáles son las etiquetas. Yo creo que lo que viene ahora, y tal vez por qué es tan importante este documento que vamos a estar enviándole a FINSA durante la mañana, ya le enviamos una versión y vamos a estar actualizando durante todo el día, son las hojas de vida. Yo creo que lo crucial aquí eh, son quiénes son estas personas, o sea, cuál es su historia personal y cómo legislan ellos, más allá si es que ellos se sienten de centro izquierda o de izquierda. Hay que averiguar bien cómo podrían votar. Entonces, este documento contiene un poco las trayectorias de cada una de estas personas. Para entender un poco mejor dónde se podían ubicar, este mapa lo hicimos con una metodología que está muy bien descrito en el documento, pero el fondo tiene dos ejes. En el de abajo, el eje tradicional económico, que va de 0, que sería más Estado, que el Estado controle mucho la economía, y un 10, donde el Estado sea más pequeño, ¿no? Entonces, la derecha sería un 10 y en lo económico un 0. Entonces, ahí podemos ubicar a los distintos candidatos en base a distintos criterios como si es que los candidatos dentro de sus programas de gobierno o sus partidos como proxy preferían un Estado solidario, que probablemente los ubicaría más bien cerca del 7.5, o un Estado garante o solidario que lo ubicaría más cerca del 2.5. Entonces tenemos los de izquierda y los de derecha. Obviamente sería incompleto considerar solamente la dimensión económica, y por eso agregamos también aquí un eje social o bien cultural para complementar eso. El eje social y cultural va de 0, donde consideramos que los candidatos pueden ser más liberales, a un 10, donde los candidatos son más conservadores o autoritarios. Entonces, en el caso de la derecha consideramos este sector más bien conservador, entonces tendríamos los candidatos de la UDI, los candidatos republicanos, más bien en este cuadrante, pero en la izquierda cambia.
En la izquierda yo diría que aquí arriba los que son de izquierda son más bien autoritarios, no son conservadores. Entonces tenemos el Partido Comunista, a cierto punto el partido, el FREVS, la Federación Verde Regionalista Social, el PRO hasta cierto punto, y el caso interesante aquí es que el 2017, por ejemplo, el Revolución Democrática se ubicaba aquí, era un partido de izquierda pero más bien liberal, pero en los últimos años se ha ido trasladando hacia arriba para ubicarse en posiciones más autoritarias. El Frente Amplio yo diría que está ubicado aquí. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí en este mapa son los 1.278 candidatos que compitieron por un cupo en la Convención Constitucional. Esto lo hicimos antes de la elección, entonces, para entender dónde estaban posicionados los candidatos. Entonces, claramente hay muchos de izquierda, igual había muchos de derecha, o sea, la lista de Chile Vamos había muchos, pero también habían algunos partidos que han nacido en los últimos años, como los cristianos conservadores, que compiten en el sur. Entonces, esto es lo que teníamos antes. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo quedó con los 155, si dejamos solamente los 155. Y eso vendría siendo este mapa. Aquí hay algunos de derecha, hay que depurar esto un poco, como les digo, esto está en movimiento, pero vemos que hacia la izquierda se ubica la mayor cantidad de candidatos. Entonces aquí también probablemente tenemos algunos candidatos del Frente Amplio que los tenemos como progresistas, pero el partido más bien se ubica acá. Entonces la pregunta importante es cómo se van a alcanzar los quórums. O sea, yo creo que ese es el fondo de la pregunta de Nathan. Cuando uno pensaba en la Convención Constitucional en el principio, decía, bueno, ¿cómo se ubican los candidatos? ¿Dónde se van a formar esa alianza? Lo lógico, o tal vez la forma más simple de pensarlo, es que las ideas se originaran desde la izquierda y se fuera a pirquinear hacia la derecha para buscar el voto número 104, que es el voto de los 2/3. O sea, tú con 104 votos puedes pasar artículos unilateralmente. Ahora, lo que pasó ayer cambia un poco eso, porque no sabemos exactamente, a pesar de esto, dónde están ubicados estos independientes. Hay dos posiciones aquí. Yo creo que una es que los independientes se ubican en este sector más izquierdo y se puede legislar con esos independientes con un bloque más bien cohesionado. Es claro decir que solamente el 25% de los 155 candidatos son de derecha, por ende lo más simple sería decir, bueno, 75%, que es más de los 2/3, es más de 66%, están en la izquierda. Entonces, ellos podrían legislar unilateralmente. A mí no me queda claro que eso sería el caso. De nuevo, yo creo que por eso mismo es tan importante ver quiénes son estas personas. O sea, yo creo que personas como Agustín Esquela, que fue elegido en Valparaíso, o Benito Baranda en el Distrito 12 de la Florida, son personas que estarían más abiertos al diálogo. Y aquí déjame proponer brevemente un modelo de cómo podría funcionar esta legislación. Lo propuse antes de esta elección y yo creo que se mantiene a pesar de los resultados. Yo creo que dentro de la convención o dentro de la campaña de la Convención Constitucional habían tres grandes áreas para legislar. Uno, que eran los derechos sociales. Los derechos sociales entendidos como cuál va a ser el rol del Estado en definir cuánto se invierte en la economía, en vivienda, en salud, esos temas que son más bien tradicionales. Un segundo tema que tiene que ver con organización política, que tiene que ver con, por ejemplo, si es que pasamos de un Estado presidencial, de una república presidencial, a una república semipresidencial o parlamentaria o semiparlamentaria, o como si pasamos a unicameralismo, a federalismo, ese tipo de cosas. Y un tercer área que tiene que ver más bien con la estructura fiscal, que probablemente interesa mucho a este público, y tiene que ver con la autonomía del Banco Central o derechos de propiedad privada, etc. Para cada una de estas áreas, yo creo que las coaliciones se van a seguir formando de forma de combinaciones distintas. En el primero, de derechos sociales, creo que sí se va a formar las coaliciones de izquierda-derecha y que en general los independientes que nacieron al alero del movimiento social van a votar en línea con la izquierda. Entonces ahí vamos a ver una gran coalición que podría llegar en muchas ocasiones hasta el 75% si es que se alinean los 17 escaños del pueblo originario. En el segundo área, que son temas de organización política, ahí me queda la duda. Yo creo que eso va a ser mucho más transversal, en temas como si pasamos a semipresidencialismo, que tiene mucho apoyo, como hemos visto en algunas encuestas, y como está agregado en las fichas individuales de cada uno de estos constituyentes. Yo creo que eso va a ser una conversación mucho más basada en evidencia, y personas como Esquela o como Benito Baranda van a considerar lo que quiere decir la derecha. Y en el último tema me parece que también, yo creo que en términos de estructura fiscal pueden haber algunos cambios, pero no van a ser necesariamente cambios radicales. O sea, yo creo que de nuevo hay que revisar bien quiénes son estas personas para entender si estarían dispuestos a dejar atrás mucho de lo que se hizo durante los 90 y 2000 que formaron esa
esa fundación tan importante que le permitió a Chile crecer en las últimas décadas. Perfecto. Sí, creo que es bien interesante ese punto porque me da la sensación de que las primeras impresiones que hemos tenido ahora, posterior a esta sorpresa electoral, van dirigidas a quizás juntar estos tres temas y incorporarlos a cada uno de los constituyentes como si todas las personas que están, no sé, en la parte izquierda de lo económico no solamente piensan en que hay que dar más derechos sociales, sino también estos temas de organización política y organización económica. Pero evidentemente, como lo mencionas tú, esto no es así. Tú hacías o hace 2 días escribiste una columna bien interesante respecto a cómo los 2/3 se podría haber visto que iban a converger hacia el centro de nuevo, no en todos los temas, pero sí en varios temas, porque la Constitución, quizá lo más atractivo no es hablar hoy día del tema de los derechos, pero es mucho más que eso, o podría ser mucho más que eso, que también es algo que te voy a preguntar. Dado este mapa que estamos viendo hoy día, que pareciera ser por lo menos en lo económico, no, digamos, más bien opuesto, pero en lo social, más bien transversal. ¿Crees que se podrían dar algunas discusiones o algunos quid pro quo quizás en algunos temas para poder tener algunos más en los 2 últimos puntos, eh, más como hemos evolucionado hoy día y más con estas ganancias que hemos hecho desde la vuelta a la democracia? Yo creo que sí, o sea, mira, yo también he sido enfático en proponer que tal vez más bien normativamente, que para que este proceso tenga éxito debe haber acuerdos y debe haber diálogos. Hubo una encuesta también en la columna que escribí, una de las columnas que escribí hoy día, donde menciono la encuesta Criteria. No sé si tal vez algunas personas aquí la vieron, hace 2 días, el sábado salió una encuesta de Criteria, donde había una pregunta muy, muy interesante, que era la última pregunta o el último gráfico que se mostraba cuando le preguntaban a la gente qué es lo que esperaban, el modelo de legislatura que existía. 70% de las personas decían que querían que hubiese diálogo y acuerdos dentro de esta convención constitucional, más allá del 30% que decía que quería que un sector impusiese su voluntad por sobre todo el resto. Entonces, yo creo que lo que está esperando la gente cuando uno estaba viendo la televisión, también le preguntaron a los votantes, querían que Chile cambiara. Decían que nosotros necesitamos que aquí exista algún tipo de evolución, necesitamos algún tipo de cambio. Muchos de esos cambios claramente se pueden dar en términos de derechos sociales, pero claramente no es toda la película. Y cuando uno piensa en eso, cuando uno dice, bueno, los 2/3 son tan importantes, claramente hay que desagregar en todos estos otros factores que son marcos regulatorios gigantes para que se legislen los términos en los periodos ordinarios, ¿no? O sea, entre cada 4 años que se pueda legislar. Entonces, yo creo que también aquí podría ser positivo que existan formas de canalización política por fuera de la convención. Tal vez las personas que son más conservadoras pensaban, si es que la derecha mantenía ese tercio, eso no fuese una buena idea. Pero mi impresión es que muchos de estos independientes también van a ser de sentido común, y ahí también depende de la interpretación de cada uno de lo que es sentido común, porque tal vez no podría ser lo mejor, pero mi sensación es que muchas de estas personas de la lista del pueblo estarían más abiertos a dialogar a los independientes no neutrales, que es la segunda lista más votada, y de los independientes de los partidos también, a dialogar y llegar a acuerdos en distintas materias. Pero yo creo de nuevo que las grandes batallas van a estar en términos de derechos sociales. Y ahí de nuevo, yo creo que la derecha va a estar muy restringida, no sé cuál va a ser la capacidad que tenga, yo creo que son muy malas noticias. Y los pocos legisladores que tienen, los pocos constituyentes que tienen, no sé si van a estar un poco amarrados de mano cuando se trata de estos temas. O sea, pensando en lo inmediato, lo que pasa ahora, en los próximos días, que dentro de 30 días el Tricel tiene que sancionar esta elección, probablemente se va a tomar 30 días, van a haber algunos candidatos que van a subir, van a bajar, sobre todo por el sistema proporcional que permite ese cambio, porque van a haber algunos empates al final. Entonces, una vez que sanciona, vienen 2 semanas donde se tiene que elegir a la directiva. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Quién va a ser el presidente y el vicepresidente? Y ahí es importante también decir que eso se elige no con 2/3, sino que mayoría simple, 50% más 1. ¿Quién ocupa esa posición? Probablemente los independientes. Probablemente veamos a algún independiente como presidente de esa convención.
Quizás podría ser una mujer por los tiempos, un independiente, un académico, probablemente no un político de oficio. Entonces esa persona va a tener mucho control sobre los temas que se legisle y también hay que tener mucho ojo con eso. Y justamente es bien interesante eso que mencionas porque creo yo que hoy día sería bueno también si te puedes referir un poco a cómo comenzaría a operar esto, los tiempos que tienen. Hay algunas dudas sobre la interpretación que se da sobre estos 2/3, si es que el 2/3 es más que nada para la organización interna de la convención, o también cada uno de los articulados, pensándolo de la Constitución, tendría que ser aprobado por 2/3. Y ante este, digamos, menor o este 24% que saca la derecha, si es que no se podría ver un comportamiento en algunos temas similar, por ejemplo, a los que se vieron ahora, por ejemplo, con la votación de de los retiros en general, indicaciones de rebajas del IVA, etcétera, que uno lo esperaría más de parlamentarios no particularmente del oficialismo, ¿no? ¿Cómo configura esto? Sé que son dos preguntas, pero ¿cómo se configura esto hacia adelante? Sería bueno tener ese orden también, porque como tú mencionas, esto de las distintas elecciones pueden ir siendo significativas. Sí, no, el primer tema, bueno, partamos por el segundo. El tema, yo creo que el tema del retiro lo que sorprendió a mucha gente fue que los legisladores de derecha se alinearan en el base, en el fondo con la oposición y con Pamela Giles. O sea, yo creo que eso es lo que sorprendió a mucha gente. Pero eso no lo veo como un tema ahora. O sea, si la derecha va a tener 24% de los constituyentes, no va a ser importante si es que se dispersa ese voto o no. O sea, realmente los outsiders de derecha, los que se podrían alinear con la oposición, no es importante para defender esos principios que son de derecha. O sea, la derecha ya perdió en esto. Y eso es lo importante de la primera pregunta que tú haces. Es una cosa de interpretación. ¿Qué pasa con los 2/3? Lo que dice la ley, lo que dice el acuerdo del 15 de noviembre y lo que se votó en el plebiscito en el fondo, fue que los 2/3 operaran para absolutamente todo, salvo la elección del presidente y el vicepresidente, que es por mayoría simple, pero que se operara para todo. Ahora, no se entiende bien exactamente en qué momento van a operar esos 2/3, porque eso es algo que tiene que definir la mesa y también los constituyentes. O sea, puede ser el caso de que esto funcione un poco similar a la legislatura, donde existan distintas comisiones por distintos capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 exista una comisión de algunos de 20 personas, el capítulo 2, 20 personas, etc. Y de que cada uno de esos capítulos, después de que se trabajan, se votan con 2/3. O puede ser el caso también que cada artículo se vote con 2/3. Eso va a quedar a la disposición de los constituyentes. Eso, ellos tienen que decidir eso. Pero la pregunta de fondo es qué pasa con esos 2/3, si es que se respetan o no. Y ahí hay dos interpretaciones. Uno es que sí, porque se votó en el plebiscito, es que era vinculante, se deben respetar. Y esos 2/3 se deben aplicar de la forma que sea, ya sea en comisiones dentro de cada artículo, y también puede ser al final, antes de ir al plebiscito ratificatorio, 2/3. Otra visión que están haciendo de la izquierda, Beatriz Sánchez, por ejemplo, el Frente Amplio, el Partido Comunista, son más de la idea de que los 2/3 que existen se puedan usar para bajar el quórum de los 2/3. O sea, pueden perfectamente decir, ok, vamos a bajar los 2/3 a medio en esta convención constitucional y con medio va a ser mucho más fácil que se puedan organizar. Entonces, eso sin duda sería un principio para la derecha a defender, que se respete la regulación original, que se respete ese acuerdo que era vinculante con el plebiscito. Sí, eso he visto varios análisis al respecto y no, o sea, como tú mencionas, no quedaba particularmente claro, más allá de que dice que la Convención no puede cambiar esa regla interna, pero bueno, si es que no queda muy claro cuál es esa regla interna, si es inicial, si es al medio, si es final, si es que no, esto de los capítulos. ¿Van a contar con asesoría de constitucionalistas, digamos, para ordenar la Carta Magna en capítulos? Yo sé que estamos hablando de una hoja en blanco, pero la hoja en blanco de partida tiene que respetar las sentencias, tratados internacionales, Chile es una república, la democracia, o sea, es una hoja en blanco, pero con un prólogo, ¿no?
¿Hay alguna ayuda externa más allá de la que cada constituyente pueda tener también en términos de las asignaciones? Eso de hecho tampoco está todavía decidido, ¿no? Sí, bueno, en eso ya hay una persona desde el gobierno que lo está trabajando desde la SECPRES, la cartera de OSA. Hay una persona organizando, coordinando, va a coordinar desde el gobierno. Ellos van a tener un presupuesto especial para contratar a expertos. Va a funcionar muy similar a cómo funciona el Congreso en ese sentido, que van a estar pagados por el Estado. Entonces, cada constituyente, mientras trabaja en el Palacio Pereira, y se legisla en el ex Congreso Nacional, va a tener este equipo de personas que los van a poder ayudar. Claramente, eh, disculpa, claramente el tema de fondo, o tal vez lo más importante aquí, es lo primero que tú decías. O sea, si es que queda claro o no. A mí me parece que es bastante claro que esas reglas se deben respetar, las reglas de los 2/3. Pero ahí es donde empieza la política. O sea, yo creo que lo que están empujando ahora desde la izquierda, bueno, han ido un poco pavimentando el camino hacia allá, es precisamente para deshacerse de esos 2/3. Pero fuera de eso, o sea, yo creo que los 2/3 se deben respetar. No creo que, de nuevo, exista algún tipo de duda. Y otra vez también, o sea, yo creo que los constituyentes que fueron elegidos, los independientes también, deben sentir algún tipo de legitimidad con el proceso. O sea, si finalmente ganó el apruebo por 80-20, ganaron esta elección con 75-25, debiesen sentir también que esa victoria es parte de ello. Entonces, respetar esa regla me parecería fundamental. Perfecto. En términos un poco más operativos, nos preguntan también si, o si tú pudiste ver cómo operó la regla de paridad, a quién benefició el sistema DON. Unos primeros números evidentemente muestran que justamente benefició a quienes debería haber beneficiado por la construcción eh, de las listas. De hecho, es interesante ver que los independientes tuvieron más electos, incluso siendo independientes. O sea, podrían haber tenido más respecto a la votación. ¿Podrías dar alguno de estos pormenores de cosas que pudieron ahí observar con tu equipo? Sí, tenemos, bueno, en el documento que les vamos a estar enviando, esto fue actualizado hoy día a las 6 de la mañana. Esto es, por ejemplo, un resumen de cómo operó la paridad. Tenemos que no solamente fueron las mujeres las beneficiadas, sabemos que finalmente van a ser más mujeres que hombres dentro de la Convención Constitucional, pero en varios distritos, como por ejemplo el Distrito 6, el de Valparaíso, el más grande, donde se eligían 8, hubo correcciones a favor de los hombres. En el distrito 12 también lo esperábamos, había muchas mujeres que eran fuertes. Este es el distrito donde salió Beatriz Sánchez, el distrito donde salió, tal vez algunos de ustedes conocen a Giovanna Grandón, más conocido como la tía Pikachu, que viene de la lista del pueblo, una figura del movimiento social. También benefició a hombres, lo mismo pasó en el distrito 13, Santiago Sur, el distrito 18, que es Maule Sur, y el 21, que es Biobío Sur. Entonces, en términos de paridad de género, operó para los dos lados, pero simplemente salieron más mujeres elegidas en los distritos que eran impares. Entonces, las mujeres van a dominar en ese sentido. En términos del sistema proporcional, es exactamente el mismo que ocupamos para diputados. Entonces, ahí también siempre hay algunas reorganizaciones hacia el final. En el 2017, por ejemplo, yo mencionaba ayer el caso de Chaín y de Alinco, donde se demoró un mes en definir exactamente quién era el ganador, había que contar las boletas de nuevo. Entonces, pueden salir y entrar algunas personas en las próximas semanas, y eso es normal que pase en los sistemas de HON. Vimos también en el caso del Distrito 10 que Atria gana esa elección, pero con su votación logra arrastrar de una manera muy similar a lo que hizo Giorgio Jackson en el 2017 a una compañera de lista que es Giovanna Roa, que salió con 0.5% de la votación. Todo esto va a estar dentro del documento, estamos trabajando todavía y nos vamos a demorar un poco, pero en términos de paridad ya debiese estar listo, al menos que haya algún tipo de cambio en términos del DEJONT. La paridad, en el fondo, vemos que es una distribución igual para los dos géneros. Perfecto. Justamente con esto que mencionas, ¿cuántos candidatos podrían todavía cambiar? No sé, que están ahí como en la pelea aproximadamente. No, yo diría que menos que 10. O sea, siempre Ah, va a ser, no son muchos, o sea, son 155, no más del yo pensaría 10%. menos. No, o sea, no más de 10. O sea, habría que revisar de nuevo los resultados uno por uno. Depende también de los subpactos. O sea, es una elección que es complicada porque tiene los subpactos donde hay arrastre por subpacto y después de las votaciones individuales y de todas las listas. O sea, compitieron 1.278 candidatos, son muchos. Entonces, puede ser que
puede ser 100 votos o pueden ser 5.000 votos por los subpactos, por los arrastres, pero sí, no más de 10. O sea, en general ya sabemos los nombres, nosotros estamos trabajando sobre los nombres que tenemos y nos estimamos que son más de 10. Perfecto. Hay ciertos temas que por supuesto, a nuestros clientes, a nosotros, nos preguntan desde la organización, más desde lo económico, ¿no? Y diría que hay tres temas relevantes en ese sentido. Yo diría que el primero es el de los derechos de propiedad. Puede ser muy amplio este tema, pero sin duda que es uno que preocupa. El segundo tiene que ver con la independencia del Banco Central, o que ha sido algo que también se ha comentado y sobre lo cual hay algunos artículos que dicen que más o menos habría acuerdo, o que no es una batalla que nadie consideraría muy relevante. O sea, es tan relevante que nadie considera como discutirlo, aunque podría haber algunas excepciones. Y el tercero, lo relacionado con iniciativas exclusivas por parte del Ejecutivo. ¿Cómo ves tú que estos tres temas, dado y entendiendo que hay un análisis importante aún que hacer ahí sobre los independientes, cómo crees que queda configurado más o menos esto dentro de las distintas fuerzas electas? Bueno, en términos del primero, en derecho de propiedad, bueno, en general con todo, yo siento que, salvo el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, que son sectores partidistas que tampoco llegan al tercio, eh, hay una voluntad de hacer estos cambios que son más bien estructurales, porque es consistente con su programa político. Pero desde los independientes, obviamente desde la derecha, yo creo que podría haber algún tipo de resistencia a esto. Muchos de estos independientes también les gusta el sistema que existe hoy día. Yo no estoy convencido de que todos están en contra del modelo. Cuando ocurrieron las protestas sociales, hubo protestas que eran muy diversas, o sea, había desde No Más AFP hasta No Más TAC, o sea, eso se agrupó. La gran victoria política que se hizo con eso fue que el Partido Comunista, el Frente Amplio, rápidamente transformaron todas esas demandas en un programa casi de gobierno y lo devolvieron a la sociedad, haciendo pensar que era el modelo el que había fallado. Yo tengo una sensación distinta. Yo creo que muchas de estas personas entienden que el modelo les sirve en algunos aspectos y lo vemos con el retiro del 10%, que ellos sienten que ese 10% les corresponde, creen en la propiedad privada, ¿no? O sea, creen en estos derechos individuales. Entonces, yo no siento que los independientes van a estar distribuidos todos a la izquierda en este tema, lo que decía al principio. Yo creo que en derechos sociales sí, cuando se trata de dignidad, de feminismo, de educación, vivienda tal vez gratuita, están de acuerdo. Pero cuando se trata de estos otros temas que son más bien estructurales, no me queda claro que estén todos distribuidos hacia la izquierda. En temas de Banco Central, tú lo mencionaste, tenemos acceso a varias encuestas, tenemos una de TVN donde nosotros tenemos los datos y estamos llenando estas fichas, donde el Banco Central no parecía como una prioridad. O sea, nadie estaba protestando en el estallido social para decir, no queremos más presidencialismo, no queremos más independencia del Banco Central. Esos son temas secundarios y tienen que ver con el modelo. Y yo creo que muchas de estas personas podrían estar a favor. O sea, yo creo que también cuando se tengan el apoyo de los equipos técnicos, cuando esto se hable, cuando se generen debates, van a ver que tiene sentido. Muchas de estas cosas tienen sentido y que hay que mantenerlas. Y el tercer tema es interesante porque eso también se cruza un poco con la coyuntura, ¿no? Si es que se le da más poder, o sea, se le quita un poder de iniciativa exclusiva del Ejecutivo eh, para iniciar cambio fiscales, ¿no? O sea, que la inversión venga solamente de ahí. Y ahí yo creo que eso es algo a mirar, porque yo creo que la gente entendió en esta pasada de la pandemia de que es importante, de que si es que el gobierno no está respondiendo, deben haber otras alternativas, deben haber mecanismos en que se puedan generar soluciones. Yo creo que muchas personas eh, en- evalúan muy bien la gestión de Giles porque ven que ella resolvió el problema que el gobierno no podía resolver. Entonces, ese es un punto que va a quedar en la cabeza de las personas, sobre todo de estos independientes, que se van a ver de alguna forma como representantes del pueblo. O sea, si es que el gobierno no logró resolver a tiempo el tema de la ayuda económico, pero el Congreso sí lo logró con la ayuda de la derecha, encabezado por Pamela Giles, tal vez podrían estar inclinados a incluir eso dentro de la Constitución. Perfecto. ¿Crees tú que
yo sé que esto es ficción, pero que finalmente esto en los principales temas, más allá de algunos, va a converger a algo moderado? ¿Tienes algo de experiencia comparada? Yo entiendo que este proceso no se parece mucho a otros, particularmente desde su origen, pero ¿cuál ha sido la experiencia de países similares? ¿Cómo ha operado? Digamos, después de la elección, ¿cómo han convergido las fuerzas? ¿Tienes algo de eso de experiencia? Mira, el tema de los independientes es algo prácticamente inédito, por varias razones. O sea, porque nosotros incluimos esta lista, las figuras de la lista de independientes que no han hecho otros países. O sea, nosotros incluimos en Chile las figuras de las listas independientes y de la paridad por género, que son dos cosas que nos desordenan en comparación al resto de las experiencias comparadas de procesos constitucionales. Pero en particular, lo de las listas independientes es importante. Dado que había tanta oferta de independientes, hubo una gran demanda también. O sea, en las encuestas mostraban que hasta 80% de las personas decían que querían que salieran independientes. Finalmente eso parece, se acerca bastante a la realidad. O sea, finalmente van a ser 88 constituyentes que son puros, independientes puros. Entonces, eso claramente desordena el mapa con respecto a cómo podemos interpretar lo que puede pasar. En otros países los partidos políticos suelen dominar estas instancias y tenemos el proxy de cómo actúan los partidos políticos en la legislatura, o tenemos el registro más bien de cómo lo han hecho en los últimos años, en décadas, en algunos casos de los países más avanzados. Yo creo que tal vez un modelo a mirar sería el modelo no del proceso constitucional de Ecuador, sino que el modelo legislativo normal. Ahí lo que muestra la academia, lo que se estudia mucho, son una cosa que se llaman las coaliciones fantasmas, que son coaliciones que se van formando para distintos tipos de proyectos de ley. O sea, no son siempre las mismas personas que están legislando los mismos temas, sino que son coaliciones que se van formando intermitentemente de acuerdo a distintos temas. Y eso es lo que hace que el proceso pueda ser un poquito más impredecible. Eh, Porque de nuevo, cuando revisemos todas las hojas de vida de estas personas, no necesariamente nos va a decir mucho a cómo ellos van a actuar en cada uno de los proyectos. Nos va a decir tal vez si es que ellos son más bien de izquierda, más bien de derecha, pero más importante es su apertura a negociar. Yo creo que ese elemento va a ser clave. ¿Cuánto ellos están dispuestos a negociar con la derecha? ¿Cuánto ellos están dispuestos a ceder? ¿Cuánto quieren dialogar? ¿Dónde están dispuestos a hacer acuerdos y dónde no? De acuerdo. Bueno, como partí comentando, no solamente hubo una elección en esta pasada, sino que hubo tres más adicionales y un guiño bastante importante a las elecciones que se vienen ahora en adelante. Pudimos ver, ¿no?, las grandes coaliciones, cómo salieron ahí paradas, pero dentro o intra de las coaliciones también hay algunas que salieron mejor que otras. Podríamos haber visto, por ejemplo, ahí casi un empate entre la U y RN, ¿no?, en la centroderecha. En la ex concertación, se destacó muchísimo lo que ocurrió con el Partido Socialista. Dentro de esta alianza Frente Amplio Partido Comunista es justamente Revolución Democrática, digamos, quien sale ahí victorioso. ¿Cómo crees tú que el resultado general, los resultados particulares, empiezan a configurar, ¿no?, muchas cosas que se tienen que definir de aquí al miércoles, ¿no?, que son las inscripciones para las primarias, y si hay algunos que simplemente se las van a saltar y van a llegar directamente a la papeleta de los candidatos significativos, ¿no?, más allá de una muestra amplia que podamos ver en ese voto? Sí, o sea, yo creo que ese es un gran tema también. O sea, ya pasada esta elección, sin esta incertidumbre, yo creo que pasan dos cosas. Uno, todo el foco va a ser el proceso constitucional, y en primer o segundo lugar, ahí empatado, es el proceso, el camino hacia la elección presidencial. O sea, ese es el tema que viene. El gobierno tal vez ya en un tercer lugar. O sea, el gobierno con el poco apoyo que tiene con esta mala elección pasa a ser el tercer foco de atención. Y por lo pronto, aquí podemos ver un poco, podemos ir de hecho por partido político, por sector político, hablando de cada uno de los presidenciales, pero hoy día y mañana la UDI y la DC tienen consejos generales para tomar decisiones, ¿no? Porque el miércoles 19 a la medianoche, hasta las 23:59, pueden inscribirse los candidatos a las primarias. Entonces, no hay ninguna duda que los distintos partidos están mirando estos resultados para tomar decisiones. Tal vez lo más relevante sería un poco lo que pasa en Vamos por Chile. Aquí yo creo que el punto es claro. Yo creo que todos pierden en Vamos por Chile. El gobierno, los candidatos presidenciales,
los mismos constituyentes, todos los partidos políticos, pero los que pierden menos tal vez son Joaquín Lavín y Sichel, por su independencia. Sichel en particular porque es independiente, puede hacer un guiño tal vez más a ese mundo, tiene tal vez la flexibilidad para acercarse a eso, no viene teñido de los partidos políticos de lo tradicional, tanto como nosotros. O sea, sabemos que era militante de DC, fue candidato a diputado 2 veces por la DC, después fue independiente, estaba en Ciudadanos, hoy día es independiente y está por la derecha. Entonces se ha movido un poco sobre el tablero, pero de nuevo, yo creo que no pierde tanto en relación a Mario Desbordes, por ejemplo, de Renovación Nacional, que le fue muy mal en esta elección con solamente 15 escaños, o Evolución Política, que queda solamente con 5. O sea, esos dos partidos briones también yo creo que va a sufrir un poco con esto. Partido Republicano queda con 0, que es un poco engañoso porque está Tere Marinovich, que le fue muy bien en el Distrito 10, pero que fue por la etiqueta de Renovación Nacional, entonces ella está incluida dentro de estos 15. Pero por lo pronto Joaquín Lavín, yo creo que se acerca muy, muy bien en la decisión de la UDI, porque a pesar de que Evelyn Matei haya mantenido la alcaldía en Providencia, eh, Evelyn Matei está en un nicho, o sea, está contra la muralla en un contexto político que no le favorece. O sea, hoy día ser un político conservador en esta temperatura simplemente no favorece. Entonces Joaquín Lavín, que viene de la UDI, pero se ha declarado, por ejemplo, socialdemócrata, tiene esa apertura. Yo creo que la gente tal vez se puede relacionar también con él como una figura de alcalde tal vez más cercana, una oposición de cierta forma al gobierno. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que la UDI va a favorecer a Joaquín Lavín en esa decisión. O sea, va a ser Joaquín Lavín en la UDI y no Evelyn Matei. Ahora, si es solamente Joaquín Lavín, yo creo que eso beneficia un poco a la coalición para que todos se puedan poner detrás de él. Obviamente también hay que decir que aquí importa un tema de solidaridad o de coordinación entre los candidatos, donde el que gane tiene que ser apoyado por todos. O sea, aquí la derecha está tan en el piso que necesita una coordinación entre los candidatos para potenciar lo único que tienen, que es Joaquín Lavín. O sea, yo no veo ninguna otra posibilidad de que, entre comillas, la derecha social de Desbordes pueda aprender después de días. O sea, Desbordes no aprendió, nunca salió mucho del margen de error en las encuestas. Entonces, está muy difícil. Tal vez por la democracia cristiana, ya lo decía un poco, o sea, con solamente 3 escaños, una muy mala votación, hubiesen desaparecido como partido político si esta fuera la elección con que se mide la vara en el CERVEL. Está muy debilitado. Hay 2 candidatas, diría yo. La oficial, que es Jimena Rincón, que ganó la primaria contra Undurraga hace un par de meses, pero que tampoco marca en las encuestas, es muy débil. Sigue mucho en la línea de Pamela Giles también con los retiros del 10%. No es alguien que gusta. Y está Yanna Proboste, que hoy día tal vez a usted le llegó la encuesta de CADEM, donde ella está marcando con una aprobación muy alta, y tiene ese aire un poco a Bachelet. Yo creo que esa lo está salvando un poco, una mujer que viene de abajo, una ave fénix también, de cierto modo, porque la acusaron constitucionalmente el 2008 y ahora vuelve la presidenta del Senado, en la que está consiguiendo los acuerdos. Entonces podría haber un poco de oxígeno ahí, pero en general dentro de la lista PRO hay muy pocas posibilidades. Hay muy pocas posibilidades. La DC va a tener que decir qué hacer. Yo creo probablemente que van a elegir a Jimena Rincón como la candidata, y después arreglar esa carga en el camino, ver qué es lo que hacen. O sea, si no prenden ningún camino, tienen un par de opciones. O abrir esta primaria, empezar a considerar seriamente si es que quieren hacer una primaria más amplia con Daniel Jadue y subirse a esa micro con Boric, también con Pablo Vidal, que tuvo una muy buena actuación de cierta manera ayer con Bodanovich en Maipú, la comuna más grande de Chile, el distrito más grande de Chile también, y con Claudio Castro, que sacó 90% de los votos en Renca. Entonces, yo creo que la lista de la PRO en realidad está, la pregunta es si es que se amplían. Inicialmente yo pensaba que lo que había que hacer aquí era mantener una socialdemocracia más coherente, pero no hay candidatos, parece que ninguno de los candidatos que tienen no está aprendiendo. Entonces, yo creo que podría haber una voluntad política de ampliar esa coalición. Y por el lado continuando un poco con los candidatos presidenciales y qué es lo que significa esta elección, bueno, a Prueba de Dignidad yo creo que es el gran ganador. O sea, yo creo que si hay un ganador claro aquí, es Daniel Jadue. O sea, la votación 65%, como decía un poco en el principio, en Recoleta deja sin ninguna duda inapelable triunfo en Recoleta de que se está instalando. O sea, en la encuesta hemos visto que está marcando consistentemente en el primero o segundo lugar, y esto viene a hablar un poco de eso. O sea, si bien
el Partido Comunista queda con 7. Es un poco proporcional a lo que obtuvo la elección pasada, que fueron 9, pero ahora eran 138 escaños en vez de 155. Entonces se instala muy bien. Yo creo que aquí la victoria, la gran victoria simbólica, probablemente se va a hablar durante años, va a ser la entrada del Partido Comunista a Santiago Centro. O sea, eso es realmente algo tremendo y yo creo que Jadwe no va a escatimar en usar eso como una victoria simbólica del Partido Comunista. Y Revolución Democrática también un gran ganador, por lo que decía antes, también muchos distritos clave avanzó, mantuvo los 9, la vez pasada sacó 10. Hoy día tiene en Valparaíso a Latorre como senador, tiene 3 diputados, tiene ahora el gobernador. Sharp ganó en Valparaíso, a pesar de no ser del Frente Amplio, ahí hay un quiebre, pero sigue siendo como del mismo mundo, y Ripamonti, que entra en Viña del Mar, una muy buena señal para el Frente Amplio. Entonces, a Boric le quedan 2 días para juntar las firmas. Si es que alcanza la firma, yo creo que ahí viene con una fuerza que es importante. Y la última pregunta que tengo yo es, ¿cuáles van a ser los candidatos que nacen por fuera? O sea, uno, ¿qué pasa con Pamela Giles? Yo creo que Pamela Giles, si es que se mide con la vara de Pablo Maltés, que sin duda esa va a ser una lectura que se haga de estos sectores más tradicionales, es una derrota. Pero Pamela Giles no depende solo de Maltés, o sea, ella podía transferir algo de apoyo y es sin ninguna duda obvio que no lo puede hacer completamente con un candidato. O sea, era perfectamente, o sea, Maltés no iba a ganar. Yo creo que más que nada era un posicionamiento para la elección de senadores. Entonces ella se va a mantener ahí, creo que se va a ir desinflando un poco con la gran victoria de Aprobó Dignidad, que saca 2 o 3 escaños más que la lista de la Aprobó. Y la gran pregunta por los independientes, ¿quién representa este mundo de independientes nuevos? O sea, aquí ya se instala la sensación de que los independientes están llegando, los independientes van a ser los kingmakers, de cierta forma, de lo que se aprueba y de lo que no se aprueba en esa convención constitucional. Entonces, ¿quién los representa? Pamela Giles sin duda va a querer ocupar esa posición, pero tampoco descarto que puedan hacer otras figuras. O sea, hay algunas figuras que se perdieron, como Luis Mesina, Mario Aguilar, que vienen de los movimientos sociales, podrían ascender ahí, o bien alguien de otros mundos, que vienen de los independientes, pero sin duda la lista del pueblo, que les fue muy bien en esta elección, tal vez se va a querer transformar en partido político. Si es que quiere competir como partido político en la elección de senadores y diputados, va a tener que llevar un candidato presidencial, porque sabemos también que existe algo que se llama cocktail effects, que cuando compites en una elección y tienes un candidato presidencial, agarras más votos. Entonces, sin duda, esa sería una estrategia que ellos buscarían usar para tener una mejor elección a fin de año. Perfecto. Tenemos varias preguntas más, muchas de ellas, cuando yo tuve el privilegio de ver una versión borrador del documento, van a estar respondidas en este documento que les vamos a enviar, como dijo Kenneth, dentro de la mañana. Entenderán que por razones obvias esto está aún en proceso. Hay varias lecturas también que sin duda se pueden hacer de este documento. Hay, digamos, caracterizaciones, por ejemplo, lo que mencionaba ahí alguien en las preguntas, el background académico, digamos, el expertise. Hay harto también que mencionaba que nadie de cómo se va a ayudar a la elaboración de esta constituyente. Así que, bueno, los quiero dejar, por supuesto, invitados a esperar este documento. Ahí creo que varias de las dudas que están zanjadas en el Q&A van a ser respondidas. Quiero agradecer a Kenneth por haber estado el día de hoy con nosotros, el poder haber respondido nuestras preguntas después de, sin duda, una noche bastante larga, ¿no? con los equipos ahí sin dormir, y sin duda un trabajo que recién empieza, ¿no? Ahora vienen todo el resto de las otras elecciones que finalizan, digamos, con el plebiscito ratificatorio de salida, que va a ser un gran tema también ahí, si es que no lo queramos, ¿no? Esta convención no logra, digamos, trabajar bien, no logra acuerdos, no logra llegar a buen puerto. Sin lugar a dudas también que yo puedo entender que deben haber muchas dudas respecto a la estrategia, a cómo está reaccionando el mercado. A esto vamos a tener dentro del día, por parte de nuestro equipo, respuestas también a cómo estamos viendo lo que está ocurriendo ahora desde nuestra perspectiva. Así que les quiero dar las gracias por haber participado, por habernos acompañado el día de hoy. Les mando un gran abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Chao. Chao.